Saludos desde Puerto Rico hacia Suiza. Y también muchos saludos desde Suiza hacia la isla de Puerto Rico. Y estudiaremos. Juntos, la lección de la escuela sabática. Un cordial saludo como siempre a todas esas lindas personas que nos ven en esta tu lección de la escuela sabática. Y como siempre, ¿verdad? Nos gusta empezar con una oración, así que le voy a pedir a mi hermano y amigo John Morales que comience con esa oración. Antes de orar, quiero decir rapiditamente que vamos a pedir al Señor que le dé mucha fortaleza, pues a la familia de León acá en Suiza y que nunca se olviden de que hay una esperanza y esa esperanza de volver a ver nuestros familiares aquí en la tierra fallecidos. Así que anímense a seguir cogiendo esta carrera de fe hasta el final, porque la recompensa será grande. Postrémonos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias por toda la vida, la salud y todo lo que tú nos das. Eres un Dios misericordioso y un Dios de amor. Y lo podemos ver a través de los años en que vivimos en esta vida terrenal. Ayúdanos, acompáñanos. Danos fortaleza para seguir adelante en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a la lección de hoy, lección 9 para el 4 de marzo. Se titula Guárdese de toda avaricia. John, ese título, ¿qué tú me puedes decir de ese título? Pues te está dando una advertencia. Te está diciendo que te guardes de ser una persona avaricioso. Bien, y sabemos, ¿verdad?, que una de las cosas que llevó al ángel Luzbel, ¿verdad?, Lucifer, a caer, ¿verdad?, fue la avaricia. Querer algo que no es de él. Codició ¿qué? El trono de Dios. Codiciar es desear con ansias riquezas u otras cosas. El 10º mandamiento prohíbe expresamente codiciar lo que no nos pertenece. Pablo añade que la avaricia es una clara forma de codicia, es idolatría y por tanto el avaro transgrede el 2º mandamiento. O sea, John, cuando tú transgredes ese mandamiento, transgrede otros más. Es pues importante conocer el origen de la codicia, evitar caer en los ejemplos de personas que se dejaron llevar por ella y sobre todo cómo poder vencerla. Así que vamos a ver algunos personajes bíblicos, ¿verdad?, que cayeron en esto de la codicia. John, ¿nos puedes decir algunos puntos importantes que tocaremos en esta lección? Bueno, el primer punto originalmente sería el origen de la codicia. También vamos a tener dentro del origen de la codicia ejemplos de la codicia. Tenemos aquí tres personajes importantes, los cuales muchos de nosotros conocemos, que es la historia de Acán, la historia de Judas Iscariote y también la historia de Ananías y Zafira. Y el último punto es uno de los mejores, cómo vencer la codicia. Bien, vamos al versículo para memorizar. Lucas 12:15 dice, y les dijo, cuidado, guárdese de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Aquí mismo nos está dando un consejo, ¿verdad? Nuestra vida no consiste en lo que tenemos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos a esta tierra, llegamos sin nada, llegamos desnudos. Y cuando nos vamos, también nos vamos sin nada. ¿Por qué? Porque lamentablemente todo eso quedó en el olvido. Ya eso que nosotros teníamos o poseíamos ya no es importante porque estamos muertos, ya no sentimos, ¿verdad? Así que nos está dando el consejo John que nos cuidemos
de caer avaricioso. Y déjame decirte que nosotros podemos caer en eso sin a veces darnos cuenta. ¿Por qué? Porque queremos desear cosas y de momento, pero que yo estoy deseando, yo como cristiano no debo de desear esas cosas, ¿verdad? Porque hay gente que dice, ah, no, yo lo hago porque quiero una mejor vida, pero ¿qué tú estás haciendo antes de eso? ¿Estás pasando por encima de personas o quitándole lo que son de ellas? La codicia se define como un deseo desmesurado de riqueza o posesiones que en realidad no nos pertenecen. La codicia es un gran problema, tanto que, por cierto, está al mismo nivel de, mira yo lo que dice, que no mentir, no robar, no asesinar. Se ponen a ese mismo nivel, John. Es tan dañina que Dios decidió advertir sobre ella en su gran ley moral. Así que tan importante es que en los mandamientos está, ¿verdad? No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo. Y te las detalla, John, para que nosotros, mire, no se nos olvide, no, esto es así o esto es así, ¿verdad? La codicia a la altura de la extorsión, la idolatría, la fornicación y el adulterio. Eso es lo que dicen los versículos y esta semana veremos ejemplos de su pecaminosidad y lo que podemos hacer para superarla. Así que Dios mismo nos da consejos porque eso fue lo que nos llevó hasta aquí. La codicia, ¿verdad? Codiciar. Eso fue lo que comenzó todo. John, ¿algún comentario sobre el sábado? Bueno, sí, la codicia también tiene que ver mucho con la avaricia. Y la avaricia, porque la codicia es algo que no te pertenece, que es de tu prójimo, y tú lo codicias. Quizás tu prójimo pueda tener un reloj y tú te puedes comprar quizás el mismo reloj, eso es avaricia, pero también puedes codiciar el reloj que tiene tu hermano. Ya no sería avaricia, sino sería codicia, porque tú no quieres uno igual, sino ese que tiene tu hermano. Entonces hay que ver la diferencia en esas dos palabras. Bien, vamos a la parte del domingo. El pecado original definitivo. A menudo se plantea la cuestión y es comprensible acerca de cómo surgió. El pecado en el universo de Dios, ¿verdad? Entendemos como que por lo menos en parte y en esencia. ¿Fue por qué? Por codiciar. Por ende, quizás la codicia sea el pecado original definitivo, lo que estábamos hablando ahorita, ¿verdad? ¿Y cuál fue el origen de la codicia? Dice en Isaías 14, 13, 14, dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante a quién, al Altísimo. Vemos, ¿verdad? Dios rodeó a todas sus criaturas con todo lo que pudieran necesitar para ser felices. Sin embargo, de forma inexplicable, surgió en el corazón de Lucifer el deseo de ser exaltado más allá de lo que Dios le había conferido. Llegó a codiciar la adoración que solo debe darse al Creador e incluso codició el mismo trono de Dios. ¿Qué, John, qué le hacía falta a Lucifer? Nada. Era uno de los ángeles más honrados, pero sin embargo quería más y más. Posteriormente se las ingenió para conseguir que Eva cayese también en el mismo pecado y codiciase lo único que Dios le había vedado, el árbol de la ciencia del bien y del mal. De esta forma, la codicia ha llegado a ser parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Hay gente que dice muchos refranes, ¿me entiendes? Ah, que sin el amor, que sin el dinero, que sin la guerra, todo se vale. Mire, eso de refrán hay que tener mucho cuidado, porque vamos a poner mujeres que estén casados, hombres casados. Estar codiciando a un hombre casado o una mujer casada, tú vas a caer en eso. Aunque lo conquiste o no, estás codiciando. Dinero igual, dinero que no te pertenece. Ah, que lo conseguí de esta manera, sí, pero ¿cómo lo conseguiste? De una manera no apropiada, que Dios no se agrada de eso. Así que es importante también a veces dejarnos llevar por lo que es común. Supuestamente la gente de todo ese mundo lo hace, John. Eso, si todo el mundo lo hace, eso no es nada malo y no es así.
nosotros como cristianos debemos de ser diferentes. John, ¿algún comentario a esa parte ahí del domingo? Siempre desde pequeño me gustó muchísimo este versículo que dice Isaías 14, 13 y 14, eh, que no que me gusta, sino que es impactante saber a lo que uno podría llegar, porque una persona, ese ser maravilloso que es nuestro Señor, que nos dio la vida, que nos dio la salud, cómo nosotros querer injerenciarlo y querer ser igual a él. O sea, lo que hizo Lucifer fue tremendo. Y lo que tú me dijiste, Edwin, a él no le hacía falta nada. Después del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a él lo pusieron como el siguiente. Era el protector de Dios, caminaba en los montes secretos de Dios. Ningún ángel podía hacerlo, pero él sí podía. Era el director del coro celestial, tenía 7 voces en una, tenía tantos privilegios que ningún otro ángel tenía. Dice que a causa de su hermosura se corrompió. O sea, era tan hermoso y tan hermoso que al él mirarse quizás en un espejo, dijo, wow, si yo brillo casi igual que el hijo, ¿por qué yo no puedo ser igual que el hijo si brillo casi igual? Él brilla un poco más que yo, pero eso no hace tanta la diferencia. Yo puedo ser igual que él. Y él, esos pensamientos se los llevó Edwin, se los llevó en el corazón y en la mente. Y Dios por mucho tiempo le soportó. No fue que Dios rapidito vio la rebeldía y ahí mismo lo destronó, no. Él lo estuvo soportando por mucho tiempo en el cielo y le estuvo dando muchísimas advertencias de lo que podía pasar si él caía tan bajo. Pero él rechazando todas esas advertencias, siguió cayendo más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, hasta que se encontró él mismo en un lío donde nunca más pudo salir. A veces nos encontramos, ¿verdad?, con personas que tienen dinero, John, pero como tienen eso en su corazón, comienzan a pedirle a otras personas esto, lo otro, y llega un momento que uno dice, pero ¿y por qué esa persona que tiene dinero está pidiendo? Y más todavía que cuando uno le pide para atrás el dinero, no quieren devolverse y le dejan de hablar a uno, yo. ¿Me entiendes? También pasa que a veces hay herramientas, no sé si a ti te ha pasado, herramientas que de momento alguien quizás las quería y mira, puedes prestar y uno pues se la presta, ¿verdad? Y pasa el tiempo y pasa el tiempo y después ellos se creen que esas herramientas son de ellos y las hicieron de ellos. Y uno mira, y mis herramientas. Y a veces algunos, ¿qué herramientas? O sea, ¿por qué? Porque deseaban, codiciaban esa herramienta, esos taladros y todo eso que tú tenías, y se quedaron con eso, no habiendo necesidad porque ellos también se podían comprar algo, pero a veces hay gente que quiere lo que tú tienes, John. Bien, vamos entonces a la del lunes. John, puedes tocarnos esa. Y se titula Un anatema en el campamento. Y esto es de la parte de cuando estaba Josué, que comenzó, ¿verdad?, como líder a ganar batallas, pero sucedió algo después, algo que ellos mismos se preguntaban, pero ¿por qué estamos perdiendo? Algo pasó. ¿No puedes relatar lo que sucedió ahí, John? Pues sí, mira, una de mis historias más impactantes también, ¿verdad? Se encuentra en Josué 7:21, pero Acán era un hombre, pues ya sabemos que él codició algo que Dios le había dicho que no tomaran, porque después de haber destruido la ciudad de Jericó, no se podía tomar nada de ahí, todo era anatema. Sin embargo, Edwin, habían otras ciudades que sí ellos conquistaban y Dios no les dio esa orden. Ellos dijeron, Dios dijo, coge todo el despojo para ti. Pero justo en esta ciudad, Él dice algo diferente, no tomas nada, porque el día que tomes algo será anatema. Y aquí en Josué capítulo 7, versículo 21, aquí está diciendo acá mismo. Dice, pues vi entre los despojos
un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. O sea, después de ellos haber conquistado esta ciudad y que Dios había dado la orden de que no tomaran nada, él vio esas cosas entre los despojos y los codició y lo tomó. E incluso también se lo dijo a sus familiares, a su esposa, a sus hijos, lo cual él esconde en el medio de una tienda, hace un hoyo y lo esconde y lo entierra. Y él dice, bueno, aquí nadie se va a dar cuenta, yo lo cogí, lo escondí, el pueblo de Israel, ni Josué, ni nadie se dio cuenta. Así que eso cuando lleguemos más adelante, que pase el tiempo, pues mira, yo tengo aquí un dinero guardado, pero él no sabía que Dios había dado la orden, que Dios todo lo mira, que Dios todo lo sabe, que Dios todo lo ve. Entonces Dios utiliza el ejemplo de Acán para que las otras personas del pueblo de Israel no cometan el mismo pecado. Porque el pueblo de Israel era un pueblo totalmente santo y Dios quería que este pueblo llevara el evangelio al mundo entero. Así que Dios, cuando Josué se va a la guerra otra vez a tomar otra ciudad, pues los israelitas pierden la guerra. Y Josué dice, pero Señor, tú no nos prometiste que todo esto era para nosotros, porque ahora estamos perdiendo. Y volvió a ir a la guerra y otra vez empezaron a morir israelitas en la guerra. Y ahí comienza la historia cuando Dios le dice, hay anatema en el pueblo. Pero cuando está sucediendo todas estas cosas, Acán todavía tenía tiempo de arrepentirse de su pecado, de entregar lo que había tomado, de pedir perdón a Dios y Dios quizá lo hubiera perdonado, pero él esconde su pecado hasta el último momento, Edwin. Porque Josué se pone a echar suerte, primero echa suerte por las 12 tribus y cae sobre la tribu de Judá. Y él dijo, esta es mi tribu, pero no confiesa su pecado, Edwin, se queda callado. Dentro de la tribu de Judá hay tantas y tantas familias que llegar a mí es imposible, pensó él. ¡Pum! Se echaron suerte otra vez, cayó en la familia de él. Oh, ahora la cosa se está calentando, ya llegó a mi familia, pero todavía falta y no confiesa su pecado. Y así él siguió pensando que no iba a ser descubierto hasta que cae a él mismo, Edwin. Cae a él mismo y Josué le llega a decir, mira, confiesa que tú has hecho, hijo mío. ¿Qué has hecho? Y todavía Josué le dice, hijo mío. Y él le dice, pues en el versículo que acabe de leer, vi entre los despojos un manto babilónico, 200 ciclos de plata y un lingote de oro, lo cual él lo tomó y lo codició. Ahí él recién, Edwin, confiesa el delito, pero él lo confiesa para ver si Josué lo suelta y lo perdona ahí mismo. Pero no, Josué no podía soltarlo y perdonarlo ahí mismo, aunque él confesó eso, lo confesó demasiado tarde. Ahora él tenía que también cumplir la consecuencia, no solamente él, Edwin, sino la familia entera, sus hijos, su esposa, sus animales, sus criados, todos fueron apedreados y luego quemados y sepultados en piedras hasta el día de hoy. Tenemos aquí, ¿verdad? Una gran enseñanza, mi querido amigo. A veces tú le pones las cosas al Señor en las manos y de momento comienza a funcionar todo bien, pero de momento algo comienza a no funcionar bien. Tienes que estar analizando si quizás hay un anatema en lo que con quien tú estás realizando, ¿verdad? Las cosas o el plan que el Señor te ha trazado. Porque si es de Dios, Dios no va a permitir que se siga hasta que eso, ¿verdad? Pare. Y eso es una enseñanza, porque a veces uno dice, ¿qué está pasando? Yo estoy haciendo todo bien y posiblemente es un familiar tuyo, posiblemente es alguien, ¿verdad? Que está cerca tuyo en el mismo proyecto.
que está haciendo cosas indebidas y tú no lo sabes. Por eso tienes que pedirle al Señor, ¿verdad? Que te muestre quién es la persona, porque posiblemente Dios no lo permite porque te puede hacer más daño si continúas con esa persona trabajando. Así que es importante que te des cuenta de que el Señor nos advierte y, como dijo John, te da la oportunidad de arrepentirte. Pero si tú no lo haces, y ya lo último él lo dijo porque ya se había sabido que Dios los había descubierto. Así que ya no tenía más remedio. Y lamentablemente, mire lo que pasó. Se fueron otros, pagaron también por culpa de él. Vamos entonces a la del Marte, el corazón de Judas. Y usted sabe que quién era Judas. Judas era un discípulo de Jesús. Era una persona que estaba bien cerca de Jesús. Era una persona que, pues, según esos 12, ¿verdad? Él llevaba las finanzas y no todo el mundo puede llevar las finanzas, John, ¿entiendes? Y él, pues, se encargaba de muchas cosas. Pero ¿qué pasa? Lamentablemente, fue creciendo la codicia, ¿verdad? En ese corazón de Judas. Y sabemos que cuando viene María y le lava los pies a Cristo, Él es uno de los que dice, mira, ¿para qué esa mujer hace eso? Si eso se hubiera podido vender y hacer dinero con ese, o sea, no estaba viendo, ¿verdad? Lo que dijo Cristo, ¿verdad? Que ella lo había embalsamado en vida porque él pronto iba a morir y lo que estaba haciendo Dios, Cristo lo estaba probando. Dice en Mateo 26:15, y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Así que él vio a Cristo, John, este hombre que es mi maestro, yo le he visto que de momento cuando lo van a atrapar, él se desaparece y no lo atrapan. Así que si yo lo vendo, él ni se va a dar cuenta, pero él se va a escapar y yo me voy a ganar ese dinerito. Codició ese dinero y lo planificó de una manera, pero ¿qué pasó? Lamentablemente el plan no le salió. ¿Por qué? Porque Cristo llegó el momento de que sí, ese era el tiempo de morir. Y hay un punto bien importante. Cristo en todo momento, John, cuando tú lees la palabra, está tratando de decirle a Judas que se arrepienta, ¿verdad? Tratando de decirle, mira, no sigas con lo que estás haciendo. Trató de salvarlo, John. Trató de salvarlo. Él hizo hasta lo último. Y lamentablemente lo entregó. Y no, y esa avaricia y esa traición, ¿verdad? Finalmente lo llevó a qué? Al suicidio, pero cuando él vio a su maestro, que por culpa de él, ¿qué sucedió? Lo crucificaron, pues lamentablemente tuvo un destino fatal y llegó al suicidio. Dice, pero Judas no estaba destinado a tan triste fin. Al igual que nosotros, podía haberse asido del poder de Jesús para transformar el corazón. Su historia hubiese sido totalmente distinta, porque hubo otra persona que lo traicionó, John, que fue Pedro. Pedro lo traicionó también, pero Pedro se arrepintió, ¿verdad? Y continuó hacia adelante. Bien, John, ¿algún comentario en esa parte del martes sobre Judas? Claro, Judas Iscariote codició esas 30 monedas de plata. Él pensó que él se podía salvar, pero Cristo ya lo había dicho también. Yo tengo que ir a Jerusalén y allí voy a ser muerto y crucificado. O sea, ya él lo había anunciado antes de la Santa Cena. Justo en la Santa Cena, otra vez Jesús vuelve y menciona y dice, uno que está con nosotros aquí me va a traicionar. Y todos ellos dijeron, seré yo, Señor, seré yo, Señor, seré yo. Y él dijo, el que moja conmigo el pan en la sopa. Y ese mismo momento era Judas el que estaba mojando el pan en la sopa junto con el maestro. Ahí todo es, y después le dice, mira, lo que tú vas a hacer, hazlo rápido. Pero hay de aquel a quien el Hijo del Hombre entrega. O sea, él se lo advirtió, hay de aquel que el Hijo del Hombre entrega, pero a él no le importó eso. Él fue cogiendo a cumplir lo que Satanás le había puesto en el corazón. Y además de eso, después de Cristo haber sido ido al Calvario,
Él todavía podía haberse arrepentido y podía haber sido salvo y podía haber confesado su pecado. Entregué al maestro, él murió, pero yo me arrepiento y Dios lo hubiera perdonado, Edwin, igual que le perdonó a Pedro, Exacto. igual que perdonó a todo el mundo, pero la diferencia fue que él no se arrepintió, sino que sintió remordimiento y fue y se ahorcó. Y ahí pues, lamentablemente, pues se perdió lamentablemente. Bien, vamos a la parte del miércoles. John, Ananías y Zafira, ¿verdad? Y esta fue también bien lamentable. Personas que prometieron unas cosas, pero codiciaron tanto que se quisieron tratar de coger de tonto al Espíritu Santo y a Dios tú no puedes hacer eso. John, ¿nos puedes comentar la parte esta del miércoles? Pues dice que cuando la iglesia crecía y se fortalecía, porque el evangelio, después de Cristo haber ascendido al cielo, después de los 40 días de él haber muerto, la iglesia cristiana empezó a coger fuerza, porque Pedro y todos los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y fueron predicando con poder y se convertían hasta muchos sacerdotes y gente romana, se convertían a la fe y la iglesia crecía y se fortalecía de tal manera que existía ese primer amor, ese amor que lo voy a entregar todo para el evangelio. Mira, si yo tengo esto, lo voy a vender y lo voy a dar a los pobres para seguir con este evangelio, porque Cristo murió y Él viene por segunda vez. Y entonces le tocó a Ananías, a Zafira, también ellos se sintieron conmovidos por el evangelio, se sintieron alegres por el evangelio y fueron y le dijeron a los apóstoles, mira, yo también tengo un tejeno, yo también lo voy a vender y voy a dar todo el dinero para el evangelio. Pero él ha dicho todo, él no le ha dicho a los apóstoles una parte, ni la mitad, ni un cuarto. Él dijo todo. Entonces fue y vendió el tejeno, Edwin. Lo vendió y cuando vio el dinero en su mano, dijo, wow, pero esto es mucho dinero. ¿Por qué no me quedo con una partecita para mí? Y la otra partecita se la doy a los apóstoles porque de igual manera estoy ayudando para la obra del Señor, estoy dando algo de gratis, estoy cumpliendo, no completamente como debiera, pero estoy dando algo. Y fue y le dio esa parte, pero él no había dicho eso, él había dicho, le voy a dar todo. Ahí es cuando Pedro lleno del Espíritu Santo, le dice, mira, tú no me has mentido a mí, tú le has mentido al Espíritu Santo y él cae muerto. Y justo pasa una hora o 2 horas y viene otra vez su esposa y vuelve a hacer lo mismo. Y Pedro le dice, mira, aquellos que fueron a sepultar a tu marido, ahora vendrán y te sepultarán a ti. Y Edwin, es interesante y misteriosamente de que ellos aspiran y caen muertos ahí en el momento, ¿ah? No es que inmediatamente caen muertos, inmediatamente los sacan para sepultarlos. ¿Para qué? Para enseñarle a la iglesia cristiana que recién se estaba formando de que esas cosas no podían pasar cuando uno está lleno del primer amor, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, esas cosas no se pueden permitir, porque cuando empieza a haber corrupción en una iglesia, entonces se daña la iglesia entera y Dios no podía permitir que la iglesia entera se dañara. Muy bien. Vamos a la parte del jueves. ¿Cómo vencer la codicia? ¿Verdad? La codicia es un problema porque eso está en el corazón y eso no lo ve nadie, John. Solamente el único que lo ve es Dios. Así que puede ser gente al lado tuyo y estén codiciando cosas que tú tengas. Pero como quiera sigue siendo pecado, John. Dice en Primera de Timoteo 6 al 8 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos
con eso. Así que debemos estar felices, John, con lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque ninguna de esas cosas nos va a dar la felicidad. Hay gente que piensa que sí, pero no. ¿Qué podemos hacer cuando nos sentimos tentados por una codicia pecaminosa? Pues en Primera de Corintios 10:13 dice, recordar que Dios es poderoso para librarnos de la tentación. Dios todo lo puede y nos puede librar de esa tentación. En Lucas 11:4 dice, orad para que Dios cambie nuestros pensamientos y sentimientos de todo lo que no sigamos siendo tentados. Así que pidámosle a Dios, Señor, cambie esta manera de pensar, esto que estoy sintiendo. Tú le hablas a Dios, te abre y el Señor te va a ayudar. En 1 Timoteo 6:6 al 8 dice, tomar la decisión de confiar en Dios y contentarnos con lo que Él nos da. Así que, hermano, si aquel tiene, qué sé yo, y el otro tiene, y tú tienes, confórmate. La riqueza no es nada más dinero, hay otras cosas que también son riquezas. Atesorar los consejos que Dios nos da en su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El Señor nos ha dado la palabra, el manual de instrucciones en la Biblia. Mire, debemos llevarnos por esos consejos tan lindos que están en la palabra de Dios. Bueno, John, ya casi no se nos está yendo el tiempo. A ver si nos puede leer esa linda, ¿verdad? Porción del espíritu de profecía. Claro que sí. Si permitimos que nuestra mente se espacie más en Cristo y en el mundo celestial, encontraremos un poderoso estímulo y un sostén para luchar las batallas del Señor. El orgullo y el amor del mundo perderán su poder mientras contemplamos las glorias de aquella tierra mejor que tan pronto ha de ser nuestro hogar. Frente a la hermosura de Cristo, todas las atracciones terrenales parecerán de poco valor. Consejos para la iglesia, página 101. Mi querido hermano que nos escucha, mira, lo único, no hay ni que codiciar ni la vida eterna, porque eso es un regalo. No tienes que codiciarla, ya está ahí, lo que tienes que aceptarla. Bueno, John, las últimas palabras que ya nos vamos. Bueno, no se pierdan la lección de la próxima semana y no olviden de escribir sus comentarios debajo de cada video. Y recordando nuestras redes sociales, usted nos puede buscar en YouTube, en Facebook. Mi compañero pone Noticiero Morales, allí lo va a conseguir. Tiene tremendos videos. Búsquelo, muy bueno. A mí también me puede buscar YouTube y Facebook por delvalle.e. En Instagram puede poner Del Valle 2022 y nos puede buscar por TikTok también. Así que esta ha sido otra lección más desde Puerto Rico hacia Suiza. Y desde Suiza hacia Puerto Rico. Bye.